Son, and the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Queridos hermanos, hoy en este día vamos a hablar acerca de quién plantó el viñedo del Señor. ¿Quién de ustedes, de los que están sentados aquí, conocieron al Padre Esteban Saucedo? Que se ponga de pie los que conocieron al Padre Esteban Saucedo. 1, 2, y aquella flojita que no quiere levantarse, 3. Y una cabezona que va entrando fue bautizada por Padre Saucedo, si no estoy mal. Así que Padre Saucedo fue el plantador de este viñedo y el dueño es Cristo Jesús. ¿Y saben ustedes cuándo plantó el Padre Saucedo el viñedo? 28 de diciembre, un sábado de 1996. Vamos a cumplir 24 años de que se predica en español en esta casa de Dios. Pero me gustaría, antes de ir al Evangelio, to explain this in English, because I know someone's maybe they're following to us in English. So today is the vineyard of the Lord. Do you know who's planted the vineyard in Spanish here in this church? What's Padre Saucedo? And I know at least here we are 1, 2, 3, 4, and 5 people. We know Father Saucedo. Actually, Nicole, she was baptized by Father Saucedo. Was the last baptisms made by Father Saucedo. If I'm right, was in April 2009. I remember. Because I know someone's the one who used the phone and his wore red shirt with the phone in the hands. He came for that occasion only because he was baptized, his daughter. And he's still here. I know there's a little bit difficult to pull him and bring to Jesus, but this is what it is. The vineyard planted by Jesus Christ through Father Saucedo. almost 24 years ago, December 28, 1996, was the first time in this place the gospel was preached in Spanish. And this place, actually founded by Father Jose Vega de Guadalajara, was the first prison church of the Holy Nativity Mission in those times. Anyway, this is the history. Pero hoy quiero caminar con ustedes el Evangelio. El verso 33, si pueden tomar por favor su lectura y realmente me acompañan. El verso 33 dice, escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó el viñedo y puso un cerco. ¿Quién es el dueño del viñedo? Dios. Cristo Jesús, Dios, que puso para nosotros un cerco de protección, un cerco de protección invisible que nos cuida para no alejarnos de Dios. Y luego puso un lugar para el vino y encontramos el altar del Señor donde recibimos la sangre del Señor y una torre para vigilar. Dios nos vigila a cada uno de ustedes. Y quiero que por un segundo piensen que Dios conoce tu pensamiento, conoce tu intención, conoce todo de nosotros. Se me olvidó cómo se llama la pieza que usan los judíos
en su cabecita y también la usan los obispos. ¿Saben por qué? Ipa, thank you, yo sé que así se llama, nada más que no estaba seguro. Ipa. ¿Saben qué significa el Ipa? Significa que cuando vamos a un lugar sagrado, o donde quiera que estemos, pero en especial lugar sagrado, nos la ponemos en sinónimo de que Dios ve todo lo que tenemos en nuestra cabeza. Dios nos está vigilando 24 horas al día. Dios conoce todo de nosotros. ¿Te imaginas cuando tú recibes un texto de tu pastor y te dice, es tiempo de adorar? Yo no voy. No importa que le contestes a tu pastor así, pero el que todo lo ve, que analiza tu corazón, que analiza tu mente, que analiza todo de ti, que lo está viendo él directamente. ¿Cómo te sentirías si de pronto te tocara Dios la cabeza y te dijera, te escuché y te vi lo que pensaste de mí? Así de grande es Dios. Today, on the gospel, we see in verse 33, Jesus, he teaches to us through a parable. And he said, a householder who planted a vineyard and edge around it means who's on this vineyard? The householder, who is God. And he's put a protections to us. So in other words, God, he wants to take care of ourselves. But we have the decision to let God's protections be around ourselves or to decide whatever we want. He says on the gospel, he's built a tower. What is the reason they used to build a tower? To observe, to see, to watch. So God, he sees all the time. And I mentioned this in Spanish, why the men's Hebrew, they wear a little piece of fabric over their head, and they said they named it Ipa. And you know what is the reason? The reason is because it's a symbol. We know God, he sees everything over us. Just put yourself, when I send a text to one of the church members, and I say, I want to remind you, this is a time to worship our God. And you said, oh, Father Mendes, and again, his father asked with his text. But you know, the one, he's almighty, he can see you. And what happened? And one day, God decided to touch the head of Norma Cummins and said, I see you. And I see you, how do you think about me? So just put your mind, just in 1 second, and think like that. God, he's overseeing everything what we do in our lives. Because his love is. Because he's one for us the best. Right, Hoyle, before you go to sleep? I'm not sleeping. Right? So God, he really loves us. So in this reading, on the verse 34, he says, when the season of fruit they are near, he sent his servants to tenants to get his fruit. Just put this like this. Who owns this vineyard? Santa Natividad vineyard? God. So when is the seasons to give fruits to God? What kind of fruits do we want to give to God? For example, Praise. who's cleaning up the altar?
the altar girl. Who's playing the organ? The organist. Who's singing over there at the choir? Members of the choir. So this is a fruit from the vineyard named Santa Natividad. So, but what happened about our daily life? How many days or how many times a day we bear fruits to God? How do we bear fruits to God? On the way we live our lives, on the way we give testimony to other people who is our Lord Jesus Christ. How many of us, at least one time a day, we're talking about Jesus to one stranger person? Or you are ashamed to talk about Jesus Christ? Or you feel afraid to talk about Jesus Christ? So if you're not afraid, if you give testimony, that is a fruit from the vineyard named Santa Natividad. But how's about our offerings? How do we are in our offerings? Who's give to us the life? God. How do you make your money for living? For the life of God, His gift to you. How do we are in our offerings? Do we really are ready to give fruits to God according with His blessings? Disappointingly, every humankind, we have issues with that. Because we now understand everything we have belongs to who? To God. That is the reason He says, many of you guys, do you understand? What is the reason Jesus Christ, He's paid with His life for our salvation? He's paid with His life for us to have the opportunity to go to heaven with God. Queridos hermanos, estamos hablando del verso 34 y dice, cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a sus labradores la parte que le correspondía. ¿Cuál es la cosecha que le vamos a dar a Dios? ¿Cuántas veces al día hablamos y damos testimonio de lo que Dios hace para nosotros? Aquí habemos muchos que damos frutos de la cosecha, los que preparan el altar, los que sirven en el altar, los que cantan en el coro, los que hacen algo por esta misión. ¿Te das cuenta que si hoy tienes vida, quién te regaló este día? ¿Quién te regaló este día? Dios. ¿Quién te da fuerzas para vivir? Dios. ¿Y cómo te ganas tu vida trabajando? Por la vida y las fuerzas que Dios te da. ¿Estás ya listo para dar frutos de lo que Dios te da? Somos frutos de verdad que traemos nuestra ofrenda a Dios monetaria constantemente de lo que Dios nos da y lo que marca la ley de Dios. La verdad es que no. El ser humano le duele mucho porque nos encariñamos con las cosas materiales. Y no nos damos cuenta que las cosas materiales son regalos de Dios y que son pasajeras y que tarde o temprano se van a quedar. Pero Dios nos pide que demos fruto de lo que Él nos da. Bueno, la Biblia nos habla también del sacrificio que hizo Cristo, de cómo lo mataron, de cómo sufrió.
pero también como siendo la piedra principal fue despreciado. Y nos recuerda en el verso 43 que el reino se les quitará y se les dará al pueblo que produzca buena cosecha. El Señor Jesús vino a su pueblo. ¿Cuál era el pueblo del Señor Jesús? Los judíos. No lo recibieron y hizo del mundo su pueblo. Hoy nosotros somos su pueblo. Así que si nosotros somos su pueblo, el Señor Jesús dice que el viñedo lo plantó Dios. ¿Quién es el viñedo? ¿Quién es el viñedo? Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? El pueblo de Dios. Entonces, el pueblo de Dios también se llama iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la iglesia? Nosotros somos el viñedo. ¿Y quién debe dar frutos? El viñedo, nosotros. Pero vean ustedes lo que está pasando. I was saying in Spanish, who is the vineyard? The people. And who is the people? Us. We are the church. So who has to bear fruits? Us. Because we are the church of Jesus Christ. So let's see what the first reading says to us. And the first reading says, from Isaiah 5, 1 to 7, but particular 1 and 2. What I say 1 and 2, Father Harold, before you go to sleep? Let me sing for my well-beloved a song of my beloved touching his vineyard. My well-beloved had a vineyard in a very fruitful hill, and he digged it and gathered out the stones thereof and planted it with the choicest vine, and built a tower in the midst of it, and also hewed out winepress therein. And he looked that it should bring forth grapes, and it brought forth wild grapes. So, do you see this well-beloved? He's planted a good vineyard, and he's put a lot of attention to this vineyard. Well, what was his expectation when he put his vineyard? Is to have a great and sweet fruit. And what was the result? What kind of fruit? He's bare. Wild grapes. Right? So, who is responsible for that? The gospel says, and now, in verse 3, Verse 3, and now, O inhabitants of Jerusalem, and men of Judah, judge, I pray you, betwixt me and my vineyard. So who is fault, or who was the fault of the why we have different kinds of fruits if this vineyard was planted with the same dedication? In other words, God, his love is so much, and he sent Jesus Christ to form the vineyard, to create the church, and he's dedicated to us his life. And what is the reason we not bear fruits? The reason is because we don't focus in Jesus. Because we focus on ourselves. And we focus on the material things. So, queridos hermanos, en la primera lectura el día de hoy, el profeta Isaías nos dice, Cindy, el profeta Isaías en el verso 1 y 2, rapidito. Voy a entonar el nombre de mi mejor amigo, el canto dedicado a su viñedo. Mi amigo tenía un viñedo en un terreno muy fértil. Removió la tierra, la limpió de piedras y plantó cepas de la mejor calidad. En medio del sembrado, levantó una torre y preparó también un lugar donde hacer el vino. Mi amigo esperaba del viñedo uvas dulces, pero las uvas que éste dio fueron agrias. Si él plantó con amor el viñedo, si puso la mejor calidad,
si lo deshiervó y lo cuidó, ¿por qué el resultado fue de que tuviera esas uvas agrias? ¿De quién es la culpa, Cindy? ¿De quién es la culpa? Ahora, habitantes de Jerusalén, gente de Judá, digan ustedes, ¿quién tiene la culpa? ¿El viñedo o yo? El viñedo, el pueblo, la iglesia, no da frutos. ¿Por qué no da frutos? No hay amor. Porque no hay amor. Porque no se sigue a Cristo. Porque no se obedece lo que debe ser. Cristo plantó la iglesia con el mismo amor. La compró con su vida. Murió en la cruz por nosotros. Pero si la iglesia no crece, no es culpa del Padre, ni el pastor, ni el sacerdote. Es por nosotros el viñedo que no da frutos. Que en vez de dar uvas dulces, damos uvas ¿qué? Agrias. Y nosotros somos los que tenemos que dar fruto. El viñedo. Pero ¿cómo podemos darlo? Dice el salmista. ¿Qué nos dice el salmista? En el verso 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Le debemos pedir al Dios de los ejércitos que nos restaure, dice el verso 7. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Qué significa la palabra restaurar, Nicole? ¿Qué significa restaurar? Restaurar. Construir. Restore. If something was deformed, something was feo, y tenemos que arreglarlo. ¿Y quién lo va a arreglar? Dios. Por eso el salmista así dice, on the Psalms 3, what they say. Father Harold, verse 7. Verse 7, restore us, O God of hosts. What does it mean, restore us? Restore us, Father Harold? Restaurar. What it means? To restore, to Build back. make new, to make it like it used to be. Exactly. So who's going to do that? God. God. Who's going to restore us? God. Because if we not bear fruit, there's something wrong in this vineyard. There's something wrong in these people of God. And we have to ask to our Creator God to restore us and give to us the power of the Holy Spirit to go forth and bear fruits. Así que, queridos hermanos, ¿quién nos puede restaurar? Vean lo que dice el verso 14. Élida, verso 14. Vuélvete ahora. Oh Dios de los ejércitos, mira desde el cielo, considera y visita esta viña. Pidamos que Dios visite esta viña. Pidamos a Dios que Él visite este lugar, a esta iglesia. ¿Y qué dice? Preserva. ¿Qué significa preservar? Cuida. Mantener. Lo que plantó tu diestra, dice el Señor, tú la plantaste. ¿Dónde está sentado el Señor Jesucristo? A la derecha de Dios Padre. ¿Quién plantó el viñedo? Jesucristo. Cuida, Señor, dice, lo que plantó tu diestra. Y yo digo amén. Verse 14. Nicole, in English. Burn down. You want to read it loudly? She doesn't have the program. Okay, go, Father Harold. Turn now, O God of hosts, look down from heaven, behold and tend this vine. Preserve what your right hand has planted. So, what is the supplication in this psalm? What he says, God of hosts, come and visit this vineyard. Right?
and protect what your right almighty power created. We are your creation. So, la iglesia es creación de Dios y solo en Él podemos seguir adelante. Por eso Pablo nos dice en el verso 13, hermanos, no digo que yo ya mismo lo haya alcanzado, lo que sí me olvido, lo que es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar adelante. ¿Y cuál es? ¿Qué dice el verso 14, Cindy? ¿Cuál es el premio? La vida eterna. Dice Pablo, yo no la he ganado todavía estoy en la carrera, apurado, dando frutos, dando testimonio, porque sé que cuando termina mi vida, yo voy a ir a recibir un premio, y ese premio se llama la vida eterna. Today, Paul, from the letters to the Philippians, says in verse 13, Padre Harold, here's my reading. Vuélvete ahora, oh Dios. En inglés. 13. 13. 13. The wild boar of the forest has ravaged it, and the beasts of the field have grazed upon it. I'm talking about Philippians. Philippians. 3:13. Brethren, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining for God, to who lies ahead. And verse 14 says, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Jesus Christ. So what is the prize we're going to receive? Eternal life. So what is the reason we are here? Is because we want to bear fruits. And we want to be with Jesus when we end our lives. Queremos dar frutos y queremos estar con el Señor Jesucristo para siempre, dice el verso 21, donde Él cambiará nuestro cuerpo miserable para darnos un cuerpo glorioso en la vida eterna. Wow. Verse 21 says, who will change our lowly body to be like His glorious body, to be the power which enables Him even to suggest all things to Himself. In other words, our goal is to be with Jesus on the eternal life. Y yo digo, amén.